Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Leonardo Acosta Fernández. Yo soy psicólogo, eh, soy colombiano. En este momento vivo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en Colombia. Eh, yo tengo una maestría en terapia familiar sistémica. Ese es mi enfoque. Con este enfoque ya tengo experiencia desde hace unos 24 años. Desde el 2000 fue que terminé mis estudios en la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde me formé como terapeuta familiar sistémico y comencé a ejercer como terapeuta. Como psicólogo sí comencé un poquito antes, pero ya mis estudios en psicología clínica del enfoque sistémico sí fueron a partir del 2000 hasta ahora. He trabajado en diferentes contextos como psicólogo clínico bajo el enfoque sistémico. He trabajado en colegios, he trabajado en universidades, he trabajado en centros eh, eh, de rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas, con niños, con adultos. He trabajado en lo referente a eh, lo que es la discapacidad física, toda esta parte de rehabilitación. También he trabajado en un hospital eh, psiquiátrico en Bogotá. Bueno, esa ha sido como mi experiencia en grandes rasgos. Entonces, hoy les vengo a presentar pues cuál es nuestra bitácora de vuelo. Por aquí la tengo. Que no sé qué es eso. Esperen. Ah, ya, 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 ya. La tengo acá. Un momento. Este es el tema. Este. Entonces vamos a voy a abrir acá. Memoria. Sí, eso. Acá, acá. Bien. Sí, es que la verdad yo manejo es Teams. Y ya, este es un hace rato que no lo manejo. Disculpen la memoria. Bien, bueno, entonces, como se dan cuenta acá, este es el temario de los módulos que voy a dirigir en especialidad de terapia de pareja y sexualidad. Entonces aquí pueden ver las fechas y los diferentes módulos. Bueno, entonces en junio vamos a ver el módulo uno y en julio el módulo 2. En junio, eh, en las clases del 3, 10, 17 y 24, vamos a ver cuatro temas. El primer tema es el del día de hoy, que se llama Introducción a la terapia sistémica. En esta son lo referente a las bases teóricas
los fundamentos teóricos, llamémoslo así, del pensamiento sistémico. Les voy a hablar de la teoría general de los sistemas, los orígenes de la terapia sistémica y hasta ahí vamos a hablar hoy. En la siguiente clase vamos a hablar acerca de cibernética de primer y segundo orden. En la tercera clase de junio, la noción de cambio, ¿sí? Y la mirada sistémico-relacional en la pareja humana. Y por último, la teoría de la comunicación humana de Watzlawick. Este es el temario del primer módulo. En el segundo módulo, eh, un tema va a ser la definición relacional de la pareja, ¿sí? El otro tema van a ser los cambios relacionales en los últimos años sobre lo que es las relaciones de pareja. Otro tema va a ser los problemas relacionados con la vida en común. Otro, el ciclo vital de la pareja. Y otros, eh, los motivos frecuentes en la generación de la consulta, lo que lleva pues a un análisis de cuáles son los conflictos que más se presentan en las parejas. ¿Ok? Bueno, voy a ver aquí. Ok. Bien, entonces vamos a comenzar con los dispositivos aquí. Bien. Yo había pedido, vamos a ver un video primero, es un documental sobre la historia de la terapia familiar sistémica. Entonces, yo había solicitado proyectar un video, vamos a ver acá, acá está, listo. Pero primero voy a acá, acá, pero, acá, aquí está. Entre la persona y su entorno. Este punto de vista privilegia el contexto en el que se produce. A partir de 1950, comenzó a desarrollarse una nueva perspectiva de estudio del comportamiento humano. Bueno, sí me gustaría saber si están escuchando bien el video. Voy a escribir acá por el chat. Sí, doctor, sí se escucha. Ah, perfecto. Listo, gracias. Sí, aquí voy a ponerlo de nuevo. A partir de 1950, comenzó a desarrollarse una nueva perspectiva de estudio del comportamiento humano en base a la suposición de la existencia de un conjunto de relaciones entre la persona y su entorno. Este punto de vista privilegia el contexto en el que se producen las problemáticas psicológicas del individuo y lo establece como un sistema con un funcionamiento determinado. Psicología sistémica. Con el cambio de paradigma ocurrido en las disciplinas teóricas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo enfoque en el ámbito de la psicología, orientado hacia la observación de los pacientes como parte de un sistema.
se planteaba que el individuo actúa regido por los conceptos de este sistema, interpretado como un conjunto de elementos funcionales interconectados entre sí, al que logra equilibrar o desequilibrar según sus comportamientos sintomáticos. Se juntan a pensar un poco cómo era la comunicación de los seres humanos, haciendo un paralelismo con las leyes de los sistemas. En estos grupos de intelectuales no había solamente psicólogos, médicos, sino había físicos, químicos, matemáticos, y ellos se juntaban a entender las relaciones que había entre los sistemas y los seres humanos. Esto crea en un proceso evolutivo y empieza en un proceso evolutivo histórico, se empieza a dar cuenta de diferentes normas y situaciones y historias. A partir de acá se empieza a hablar de un nuevo paradigma de la psicología, un nuevo paradigma que rompía con el viejo paradigma, que tenía que ver claramente con el pensamiento lineal, el porqué, la casualidad, que empezaba a arrancar con otro que tenía que ver fundamentalmente con el para qué, la circularidad, y entender al ser humano en un sistema, en un contexto, ¿no? Que no era simplemente un síntoma, sino se empezaba a entender diferentes lecturas, era como el emergente de un sistema. Como definición, el medio es todo lo que rodea a un sistema e influye en el sistema y es influido por el sistema. El medio más próximo al sistema es el contexto, que es el contexto es el medio que nos dice qué está bien o qué está mal. Cómo debemos comportarnos en un lugar, cuáles son las reglas de ese lugar. Ese es el contexto que influye. La terapia sistémica es una terapia que toma en cuenta el contexto. Nada es en absoluto, digamos, nada en sí es bueno o es malo, es enfermo o es sano, sino que el contexto es el que define eso. Hay problemáticas que en un contexto son realmente problemáticas o son graves, y esas situaciones en otro contexto tienen otra característica. La perspectiva sistémica comenzó a enfatizar el estudio de las totalidades, más orientado hacia la interacción entre las partes que al comportamiento de cada una de ellas por separado. Los pacientes fueron ubicados por los psicoterapeutas en el marco de sus relaciones personales y familiares, a las que identificaron como sistemas que funcionan según reglas particulares de comunicación en las que se establecen equilibrios dinámicos determinados. Empiezan a pensar en que esa persona además no estaba aislada. Entonces, como una manera de ayudar a esa persona y de ayudarse los terapeutas con esa persona, empiezan a citar a otras personas que están directamente involucradas con ellos, que solía ser la familia, los familiares. Entonces empieza a aparecer el germen de la terapia familiar, que después toma este nombre de terapia familiar como sinónimo de la terapia sistémica, y empiezan a ver que el individuo cambia según las personas con las que está, según los vínculos que tiene, el tipo de relación que tiene, y que a su vez las personas también están influidas por ese sujeto que estaba enfermo o estaba significado como enfermo. El surgimiento del movimiento familiar en psicología estableció la necesidad de observar los vínculos entre las personas. Se comenzó a considerar que un hecho o situación que afecta a alguno de los elementos repercute en todo el sistema. Es decir, que si algo sucede a uno de los integrantes del grupo familiar, esto genera consecuencias en el resto de sus miembros. Bateson empieza a mirar lo que pasa en los grupos familiares como antropólogo. Entonces no empieza a mirar si una persona es loca, por ejemplo. Lo que empieza a mirar es qué sentido tiene el comportamiento de esa persona en relación a esa tribu familiar. No entraba rotulándolo como enfermo, como está mal lo que está diciendo. Con lo cual empieza a observar fenómenos que son diferentes de los que se observan si mirás desde el modelo médico hegemónico o si arrancás mirando en términos de que lo que le pasa a este es que está enfermo. Y encuentran cosas interesantes, encuentran que personas que mejoraban en terapias individuales en una internación, después tenían ciertos problemas cuando se reencontraban de nuevo con la familia. Entonces, en lugar de observar qué pasaba con esa persona solas, observaban empiezan a prestar atención a qué pasa entre las personas. Una de las especificidades de la psicología sistémica es la utilización de la cámara Gesell,
que consiste en dos ambientes separados por una ventana espejada que permite una visión unidireccional. De un lado, los observadores contemplan a un grupo de personas que del otro lado del vidrio interactúan en situaciones reales. Y evidentemente del otro lado hay sensaciones dentro de este contexto, de esta cámara, de este lugar, ¿sí?, que no se viven, pero se viven diferente del otro lado, ¿no? Y entonces yo cuando salgo de trabajar con la familia tengo otras voces. Por ejemplo, si yo trabajo con una familia donde hay un chico con problemas que puede ser un chico de 11 años con problemas en el colegio, y puedo tener detrás una psicopedagoga que me va a dar una lectura del chico dentro del contexto familiar, ¿se entiende? Sería que yo estoy, y puede haber detrás una madre, ¿sí?, una psicóloga, ¿sí?, pero una madre que también puede darme la lectura de eso. Entonces, eso es fantástico porque uno empieza a trabajar en equipo, atiende en forma de grupo, con función, sería la terapia familiar es la terapia de grupo básica, se puede decir, y atrás hay un equipo que me va a contener, como a mí como terapeuta, sería el terapeuta, va a estar en los dos consultorios. La cámara Gesell permite observar por primera vez el trabajo un poco tabú, un poco escondido de los terapeutas, que después ya se hizo norma en el trabajo sistémico. Se observa a los terapeutas, se trabaja en equipo, se llama, como ustedes sabrán, por teléfono a los entrenados, y sobre todo se observan cosas que serían imposibles de saber qué hace el terapeuta y qué hace la familia, digamos, ¿no? Ya se utilizaba medios como la grabación, al poco tiempo se empezó a filmar, en fin, todo eso que empezó a develar una cantidad de secretos de cómo hacemos lo que hacemos, que hoy en día está realmente ha hecho un aporte enorme. Entre las primeras entidades que aplicaron en sus teorías y prácticas los conceptos epistemológicos sistémicos, se destacó la Escuela Californiana de Palo Alto, conformada por el grupo de investigación del Mental Research Institute, entre quienes se encontraban Don Jackson, Virginia Satir, el antropólogo Gregory Bateson y el filólogo Paul Watzlawick. A partir de aquí empezaron grandes descubrimientos, ¿no? Y fundamentalmente con la Escuela de Palo Alto en Estados Unidos, una de las pioneras, ¿sí?, aparecen a descubrir que en la brevedad de tratamiento, serían en 4 o 5 sesiones, se encontraban soluciones inmediatas a aquellos conflictos y problemas que tardaban años y años y años en resolverse, con modelos exitosos evidentemente, pero bueno, con una epistemología totalmente diferente. Para la gente de Palo Alto, la idea de sistema es anterior a cualquier práctica. Entonces, el observador es el que define el sistema y como es una terapia focalizada en la resolución de problemas, ellos tienen claramente definido que el sistema es el sistema, o sea, el modo en que la conducta circula entre las personas, o sea, el sistema interactivo que sostiene y produce un proceso emergente, que es la conducta sintomática, es lo que define el problema. La Escuela de Palo Alto, llamada también Escuela Interaccional, publicó los resultados de sus investigaciones realizadas entre 1952 y 1966 en el libro Teoría de la Comunicación Humana. Estos estudios fueron basados en un sistema definido a partir de los problemas que los individuos mantienen a través del tiempo según determinadas secuencias de comportamiento recurrentes. Esta escuela aún se mantiene en actividad y continúa dedicada a la formación de profesionales. Ese grupo, el de Palo Alto, trabajó especialmente en la pragmática de la comunicación humana, o sea, la práctica concreta de la comunicación y de sus efectos. No tanto que lo que querría decir lo que está diciendo, sino qué pasa con eso que están haciendo. Y no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal, que ese fue otro gran impacto que generó esta disciplina, ¿no? Empezar a observar todos los mensajes no verbales que cuentan, como todos sabemos en comunicación, mucho más que los mensajes verbales. O sea, lo que se llama los metamensajes en comunicación. De ahí el primer libro, de alguna manera, que
que es un clásico para todos los estudiantes de ciencias sociales, ya no diría de psicología, teoría de la comunicación humana. Otra de las primeras escuelas que desarrollaron las técnicas y metodologías planteadas por el movimiento familiar fueron la Escuela de Milán, integrada por terapeutas italianos como Mara Selvini Palazzoli y Gianfranco Cecchin. Este grupo comenzó sus investigaciones con el estudio de familias con un miembro gravemente perturbado con síntomas de anorexia nerviosa o diagnóstico de esquizofrenia. Fueron grandes investigadores, grandes teóricos. Desarrollaron un arma que los terapeutas sistémicos, cuando trabajamos con familias, la usamos muchísimo, que es el interrogatorio circular, es empezar a poner la problemática de uno en relación con los demás. Si a esta persona le pasa tal cosa, está enfermo, delira o se hace pis en la cama, o tal, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace este cuando el otro hace tal cosa? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Esto de poner en circularidad, que es una de las bases de la visión sistémica, hacer circular el problema, y crearon intervenciones muy originales como las intervenciones paradojales, contraparadojales, las intervenciones únicas. Por un lado crean ese interrogatorio circular que ya se ha popularizado en toda la terapia sistémica, pero recrean y le dan mucho énfasis a lo que llamamos la connotación positiva, que es la atribución positiva de las conductas de las personas. Justamente en lugar de mirar las carencias y los defectos, y qué sé yo, esa búsqueda permanente de qué le faltó a la persona, se destacan las cosas positivas, se busca darle un sentido positivo a las acciones que las personas se autoatribuyen o se atribuyen a otros como negativas, se les da un sentido positivo, ¿no? Coherente, ¿no? Es lo que se llama reformular, o sea, darle a los mismos hechos un sentido diferente. Por su parte, la escuela estructural formada por el médico argentino Salvador Minuchin realizó un gran aporte al teorizar su trabajo a partir de experiencias con familias carenciadas del Bronx y Nueva York. Está lo que se llama el modelo estructural. Ese fue creado por Salvador Minuchin, él arranca en la Philadelphia Child Guidance con Braulio Montalvo y también coinciden con Jay Haley en una época, y él crea a partir de su trato con chicos con problemas o delincuentes juveniles o barrios muy pobres donde hay muchos inmigrantes puertorriqueños, mucha población negra de clase baja. Entonces ellos crean el modelo estructural, que es un modelo que toma mucho cómo se organiza la familia, cómo se estructura la relación familiar, ¿no? Por ejemplo, si el padre ocupa el lugar que debería ocupar, si hay fronteras en esa familia o están todos mezclados, ¿no? Una especie de familia que está donde no están claros los roles ni las jerarquías. Estas tres escuelas, que intercambiaron y desarrollaron sus prácticas fundamentalmente durante las décadas del 60 y del 70, dejaron su huella en todos los terapeutas que decidieron formarse en la línea sistémica. Sus estudios fueron basados en una epistemología fundamentada en conceptos de diversas disciplinas independientes. Yo creo que los grandes sistémicos tienen una excelente formación psicoanalista y que tiene que ver con dos cosas diferentes, totalmente diferentes, y que si realmente uno es sistémico tiene que escuchar al psicoanálisis, a los gestálticos, a los conductivistas, a todo, porque es el sistema de los sistemas. Un verdadero sistema de salud tiene que ser un sistema abierto, como que las singularidades y la diferencia que nos diferencie tienen que marcar. Una de las fuentes en las que se apoyó la epistemología sistémica fue la Teoría General de Sistemas, postulada en 1954 por Ludwig von Bertalanffy, quien definió a sus objetos de estudio como complejos de elementos en interacción y formuló leyes generales aplicables a cualquier organismo con independencia de la naturaleza de sus componentes. Esta teoría propone un modelo de sistema general que puede utilizarse y ser compatible en distintas áreas de estudio.
Y encuentran la teoría general de los sistemas, que dice que un sistema es un conjunto de elementos que están en interacción, que se influyen mutuamente, tal que si se cambia uno, cambia los demás, o que algún cambio en uno ejerce un cambio en los otros. Como además la psicología, la psicoterapia, desde el psicoanálisis incluso, priorizaba la comunicación entre las personas, o sea, en la terapia lo habitual es que una persona va y le habla a otra, ¿no? Entonces ellos estudiaron la comunicación. Entonces, otra vertiente teórica que tiene la terapia sistémica, además de la teoría de los sistemas, es la teoría de la comunicación humana. Otra de las disciplinas aplicadas fue la cibernética, planteada por Norbert Wiener en 1948, dedicada al estudio de los sistemas de control, mecanismos de autorregulación y conceptos de feedback y circularidad. La cibernética que empieza a pensar entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Que la persona que mira está dentro del sistema, ¿no? Es parte del sistema, entonces va a tener una mirada subjetiva. Esto cambia totalmente, ¿sí?, el pensamiento lineal. Sería que yo te observo a vos y puedo emplear de vos. No, yo te observo a vos y vos me observás a mí. Esto es un ejemplo claro de poder entender cómo funciona la cibernética, y algo que es fundamental, que a pesar que la cibernética tenía que ver con las leyes de la termodinámica, lo empleaba mucho en las relaciones humanas, y ahí aparece el feedback. A la medida que yo te miro y vos me mirás, hay un feedback de ida y vuelta. Toda conducta es información, toda conducta realimenta algo, y toda conducta forma parte de un agregado de conductas que definen un circuito, que es un sistema. Todo esto confluye, y por eso también el impacto social de todo esto, confluye con una concepción del mundo que se empieza a desarrollar en ese momento, que es esta versión muy moderna y que viene acompañada del desarrollo tecnológico que va a tener el mayor impacto en la historia del hombre, que es el desarrollo computacional, el cálculo computacional y su máquina, o sea, su bebé, que es la computadora. La tercera disciplina utilizada fue la teoría de la comunicación, que plantea, dada la imposibilidad de no comunicar, que todo comportamiento de un miembro de un sistema posee un valor de mensaje para el resto de los integrantes. Determina además que los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad sin un principio ni un final claro, donde la definición de cualquier interacción depende de la manera en que los participantes en la comunicación dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de causa y efecto. Otra de las afirmaciones de esta teoría es que toda relación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia. Lo importante del libro de teoría de la comunicación humana, es parte del tema, es que el título original es Pragmática de la comunicación humana, porque lo que ellos prestaban es especial atención no solo digamos, a lo que se dice, sino a lo que se hace. ¿Está? Por esto la inclusión de la cámara Gesell y del video, porque no solo escuchás lo que el otro dice, sino que ves lo que el otro hace. Con lo cual aparecen fenómenos interesantes, bueno, que ustedes conocen bien en televisión, porque de pronto un tipo te dice estoy triste y se sonríe, o habla de cuánto quiere a una persona y mientras tanto toma distancia y se sienta en la otra punta, ¿sí? O habla con mucho respeto en el contenido, pero el tono es amenazante y la actitud corporal es ¿no? Es decir, una persona podría estar hablando amigablemente, tratando al entrevistador de usted, y en cuanto el entrevistador le hace una pregunta que no le gusta, le dice, bueno, pero vos me entendés lo que te estoy diciendo, te quedó claro, y hay un acercamiento físico que implica una amenaza. Este tipo de cosas, si uno hace un registro únicamente verbal, no aparece. ¿Está? En Pragmática de la comunicación humana, uno de los elementos importantes es que incluyen qué es lo que la gente hace, además de lo que la gente dice. La epistemología sistémica también contó con aportes teóricos del constructivismo y el construccionismo social, entre cuyos principales referentes se encuentran Jean Piaget y Kenneth Hergen. La persona que está dentro del sistema es del sistema, tiene mucho que ver con el contenido de las emociones que pasa
No es que a él le pasa y a mí no. Si a él le pasa, se angustia, llora, a mí también me va a pasar como terapeuta. Por supuesto voy a tener una barrera, ¿sí?, y un equipo que pueda trabajar con esto. Y esto va a tener que ver que la construcción de la sesión la vamos a armar entre todos. Eso tiene que ver con un nuevo modelo también, que se llama el constructivismo. El constructivismo que es muy importante, ¿sí?, que es como el avance, sería bien el nuevo paradigma, ¿sí?, la cibernética, el constructivismo, ¿sí?, como los avances de la terapia sistémica mundialmente. Algunas de las frecuentes aplicaciones de los tratamientos sistémicos en la actualidad son los trastornos alimentarios, las adicciones y los trastornos de conducta infantil. Se trabaja en organizaciones, se trabaja en sistemas de salud, se trabaja en redes, el gran desarrollo de trabajar comunitariamente en redes y ver a las redes como sistemas organizados. Y se trabaja sobre muchas problemáticas, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, los temas de duelos por situaciones traumáticas, de violencia a veces de contexto, el tema de la violencia marital, el tema de la violencia familiar, en adicciones. Hay un desarrollo interesante de la sistémica en los grupos. Las adicciones muchas veces se trabajan en grupos y hay aportes muy interesantes de la sistémica para trabajo en grupos. Hay un pensamiento relacional, quiere decir que ponemos mucho acento en los contextos y en el origen cultural y en el momento del ciclo vital donde están las personas. O sea, el ciclo vital, origen cultural, lenguaje de la gente y sobre todo la confianza en los recursos. Entonces, todas esas cosas caracterizan al movimiento sistémico, al paradigma sistémico, que en realidad es un paradigma en ciencias, como dije antes, aplicado a la psicología, ¿no? Entonces, todos estos grandes nombres, digamos, cada uno con su estilo, fue creando la terapia familiar sistémica, ¿no? Podemos hablar de una psicología que incorporó todos estos conceptos y que están presentes en el lenguaje. Hoy es difícil pensar que terapeuta y paciente no constituyen un sistema consultante. Nadie puede dejar de lado, por ejemplo, que las conductas de terapeuta y paciente en un proceso terapéutico están sujetas a un proceso de realimentación y de feedback. Es difícil hoy que se suponga, si bien en nuestro medio hay teorías que dicen que la comunicación no existe, pero dejar de lado el concepto de comunicación. Hoy la comunicación está metida prácticamente en todo es un concepto base en todos los estudios de la conducta, psicológicos, sociales. Creo que lo rico para nosotros como terapeutas y que nos obliga todo el tiempo, digamos, a tener a no subirnos al caballo y a tener un nivel de humildad importante es que la interdisciplina es una cosa cotidiana, con lo cual permanentemente tenemos que tener en cuenta cuáles son los aportes que van apareciendo de otras disciplinas y que impactan en lo que está pasando en nuestro campo. Y esto tiene que ver con este pensamiento sistémico. El estilo de los terapeutas dedicados a esta orientación se construye con elementos cognitivos como la capacidad narrativa necesaria para reformular historias, elementos emocionales que permitan conectar empáticamente las emociones propias con las de las familias y pacientes, y un gran espíritu práctico, capaz de establecer prescripciones útiles y viables. Ok, entonces vamos a retomar las opiniones de ustedes sobre el video. Pero quiero que lo hagamos de una manera más dinámica. Voy a esperar un momento acá que estoy compartiendo. Ah, sí, sí, estoy compartiendo acá. Ya.
Listo, aquí estoy compartiendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de yo presentarles el módulo, el módulo de hoy, hice una breve presentación mía. Sí me gustaría conocerlos a todos, a los que hoy asistieron, están acá. Eh, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van participando y lo van a hacer de la siguiente manera. Primero, pues hacen una pequeña presentación, ¿sí? Su nombre, a qué se dedica, a qué trabaja, ¿sí? Lo que cada uno considere o nos quiera compartir. Y una vez termine su presentación, nos va a decir qué del video fue lo que, o del documental, qué fue lo que le llamó más la atención. ¿Listo? Bien. Entonces, pues vamos a darle la palabra a los demás. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a comenzar. Ok, Mauricio, dale. Disculpe, ¿cómo era En una parte se le ha cortado, con un poco de internet. Solo tengo que decir a qué me dedico, mi nombre y algo más dijo, pero no lo escuché bien. Sí, haces una corta presentación de ti y luego nos compartes qué del documental fue lo que más te llamó la atención. Dale. Ya bueno, mi nombre es Mauricio Pérez Guevara, soy egresado de la Universidad en Arequipa de la Católica San Pablo, soy bachiller en psicología. Actualmente me encuentro trabajando, administrando un local. Ah, Actualmente también me realizo haciendo mi tesis y bueno, realizando también otro tipo de cursos también. Ahora, en base al video que nos ha presentado, bueno, yo lo que puedo decir es que de forma general, lo que me llamó la atención es toda la historia que ha tenido en sí, ¿no? O sea, de cómo ha pasado por diferentes cosas para llegar a lo que es el enfoque de la terapia sistémica, ¿no? Eh, y, por ejemplo, me resulta bastante interesante el hecho de que vean a los grupos, ya sea una familia, una pareja, etcétera, como un sistema, ¿no? Donde cada uno influye en el otro de forma, ¿no? En las comunicaciones y de esa forma se puede arreglar diferentes situaciones. Eso sería. Gracias. Ok, Mauricio, muchas gracias. Sí, lo interesante es eh, lo que tú nos compartes acerca de ese giro, ¿no? Fue un giro eh, de un modo de pensar, eh, digamos así, al ser humano, también un giro al modo de pensar eh, y la salud mental, también un giro del modo de pensar eh, los trastornos mentales, ¿sí? Fue como un cambio de lentes que tuvieron las ciencias sociales, las ciencias humanas y la ciencia de la salud, ¿no? Que estas ciencias incluyen la psicología, la psiquiatría, la sociología, la psicología, que todos son disciplinas y hay profesionales pues interesados en estudiar el comportamiento humano y, y entonces fue un aporte eh, también bastante eh, enriquecedor. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir?
Bueno, aquí yo tengo en la pantalla, entonces tengo a Harold Ramos. Harold, ¿nos quieres compartir tus impresiones del documental, por favor? Sí, buenas noches. Sí, me lo escucha, ¿verdad? Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Bueno, me presento, soy Harold Ramos, soy de la ciudad de Chiclayo, aquí en Perú. Soy licenciado en psicología, tengo una especialización como psicoterapeuta gestáltico y laboro de manera independiente, tengo mi propio consultorio aquí en la ciudad de Chiclayo. Bueno, lo que me gusta de la parte sistémica, pues es esto que nos ayuda a identificarnos de una forma y comprender los patrones de interacción, como lo decían en el video, ¿no? Y no solo interacción, sino de comunicación y los roles que desarrollan dentro de los sistemas, eh, en el sistema, perdón, las familias, ¿no? Entonces, cómo comienzan hacer un engranaje importante para que la terapia de alguna forma llegue a un fin bueno, ¿no? Ok, muchas gracias. Bien, ¿quién más quiere compartir su presentación personal y algunas impresiones acerca del documental? Eh, Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Jennifer Apestegui, licenciada en la carrera de Psicología de la Universidad de Cervallejo, aquí en Lima. Actualmente trabajo, como psicólogo organizacional en recursos humanos y de manera independiente también brindando consejerías, asesorías, ¿no? A nivel psicológico. Dentro del video, lo que más me llamó la atención fue el hecho de cómo, o bueno, la importancia de percibir, ¿no? O bueno, saber cómo se perciben mutuamente las personas que están en terapia, ¿no? Tanto en la pareja o también de manera familiar, ¿no? Saber qué rol cumple cada uno en este sistema. Y también, por otro lado, el anotar o ponerle atención a los comportamientos que tienen los pacientes al momento de expresarnos, ¿no? Lo que están sintiendo o sus comentarios acerca de esta percepción que tienen. Eso sería lo que en realidad más me llama la atención. Ok, bueno. ¿Me recuerdas tu nombre? Sí, Jennifer Apestegui. Ah, ok. Eh, ajá, Muchas gracias. Gracias, ok, Jennifer. ok, gracias también. Bueno, bueno, aquí me aparece Viviana. Está acá. Sí, aquí estoy, profesor. Hola, ¿qué tal? Entonces, por favor, ¿Me escucha? compárteme de ti y tu aporte hacia el video. Sí, bueno, soy Viviana Gómez, psicóloga de profesión. Actualmente trabajo en el Ministerio de la Mujer en Lima. Realizo actividades de psicología organizacional y salud ocupacional también. Asimismo, lo que pude apreciar del video es que la circularidad me llamó mucho la atención, ¿no? Pasando de la cibernética de primer orden, segundo orden, la circularidad es donde también el terapeuta forma parte, ¿no? Digamos, del desarrollo terapéutico que se tiene que brindar sin dar la razón a uno o al otro, pero sí es parte del tratamiento, por decirlo así. Entonces, Ok, somos parte importante en el tratamiento de lo que es el sistémico familiar, ¿no? perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más?
Gialma o Gialma o Lucía Marilu. Lucía Marilu. Ah, sí. Doctor, buenas noches. Buenas Con las noches. disculpas del caso, yo acabo de ingresar, no tuve la oportunidad de ver el video, puesto que tuve problemas en lo que es mi correo, no me llegó el enlace, entonces estaba comunicándome con el instituto para poder que acabo de ingresar por eso con el enlace que habían enviado a mi personal, incluso. Disculpe Ah, bueno, usted. entonces, porfa, nos compartes un poco de ti eh, y, y qué idea tienes acerca del tema de hoy. Vamos, hoy el tema es la introducción a la terapias sistémicas. Vimos un documental sobre los orígenes de la Ujú. terapia familiar sistémica. Pues, me gustaría que nos dijeras cuáles son como tus aprendizajes previos o tu experiencia o tu conocimiento previo sobre el tema de la terapia sistémica. Ah, sí, doctor, soy egresada yo de la Universidad César Vallejo de acá en Lima, y llevé cursos como lo que es terapia, por lo que es mm, psicología familiar sistémica, algo así, ¿no? El Ah, ok. curso. Y entonces nos hablan sobre cómo en una situación que tenga uno de los integrantes de la familia, entonces es con todo, ¿no? Tenemos que trabajar con todo la familia en sí, ¿no? Para poder intervenir en ellos, en guiarles, ¿no? Llevar a cabo sobre lo que es la mejora que necesitan, pues, ¿no? Y hay autores, ¿no? Muy reconocidos, ¿no? Sobre esta terapia, ¿no? Familiar. En este caso sería de pareja, pues, ¿no? Ah, ok. Bueno, Lucía, muchas gracias. Y creo que Gracias a por usted, último disculpe. queda Sheila. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a hablarles un poco acerca de los orígenes del pensamiento sistémico. Por lo que escuché, eh, pues la mayoría de ustedes eh, ya conoce, ha tenido algún acercamiento previo al pensamiento sistémico. Entonces vamos a, a volver nuevamente como a repasar para algunos o para otros, pues a conocer por primera vez. Bueno, entonces, en cuanto a los orígenes del pensamiento sistémico, fueron, espérate, la cámara, bueno, no tengo activada la cámara. Ah, sí, sí, la tengo activada. Ahí está. Bueno, entonces, ya, eso. Entonces, históricamente fueron cuatro los movimientos que estuvieron en el origen del enfoque sistémico. Les estoy hablando como años 50, 50 y pico, ¿sí? Hasta los 60, 70. Entonces fueron históricamente cuatro los movimientos que estuvieron en el origen del enfoque sistémico, o sea, sucedieron antes de la fundación de lo que llamamos hoy en día el enfoque sistémico o la terapia familiar sistémica. Entonces, en primer lugar, fue ese pensamiento de los primeros trabajadores sociales en Norteamérica. Ese pensamiento es clave porque para los trabajadores sociales, eh, lo importante es conocer al individuo para poder ayudarlo, pero conocerlo en su contexto y no solo en los contextos, digamos, como el familiar, sino también en el contexto
laboral, en el contexto social, en los contextos donde el individuo se desarrolla, ¿sí? Entonces, para los primeros trabajadores sociales en Norteamérica, pues su unidad de análisis pues era la familia, ya que no podían comprender la situación de un individuo si no se entendía este en su contexto social, en su contexto familiar, en su contexto laboral. Por eso es que pues, los trabajadores sociales, los primeros trabajadores sociales en Norteamérica, eh, trabajan es con las relaciones y no con un problema individual, ¿sí? Fíjense que uno de los aportes grandes para los que han trabajado en hospitales, en clínicas, en ONGs, ¿sí? Es el apoyo que el psicólogo eh, tiene del trabajador social, ¿no? Cuando uno, digamos yo que he trabajado como psicólogo clínico en hospitales, en clínicas, en fundaciones, ¿sí? En instituciones para jóvenes con problemas de consumo o de sustancias psicoactivas. eh, Siempre hay un abordaje, primero que todo, interdisciplinario, ¿no? Hay un equipo interdisciplinario, donde en algunos casos hay un médico, un psiquiatra, hay un, bueno, eh, el psicólogo, el sociólogo y trabajo social, ¿sí? Y el trabajador social dentro de un equipo interdisciplinario le aporta mucha información acerca de, de, de los individuos, pero en cómo esa persona está apoyada por una red social, ¿sí? Y ese tipo de apoyo de esa red social nos explica la forma de, llamémoslo así, pensar, sentir, actuar de esa persona. Entonces, eso fue algo también bastante clave eh, por parte de los primeros trabajadores sociales en Norteamérica. Por otro lado, otro segundo movimiento, sí, fue el de Rashid y Marley, cuando ellos desarrollaron una línea de psicoanálisis más enfocada en lo social y en lo relacional. Recordemos que el psicoanálisis freudiano desarrolló una teoría de funcionamiento psíquico basada en el complejo de Edipo, en las relaciones que se dan en el triángulo padre, madre e hijo o hija, pero recuerden que las intervenciones no se centraban en la realidad relacional del paciente, sino en la dinámica intrapsíquica del paciente. Eh, Luego, digamos, eh, eh, bueno, hubo psicoanalistas que empezaron, que trabajaban con Freud y empezaron bueno, llamemos ya los neopsicoanalistas, que empezaron a tomar distancia de Freud, mm, y vieron que era importante incluir a la familia, ¿sí? Pero esta inclusión que ellos hacían de la familia eh, era más tomada como un, como que había que trabajar, por decirlo así, el inconsciente de cada uno de los miembros de la familia del paciente que yo estaba trabajando como psicoanalista, ¿sí? Para así poder ayudar al paciente. Entonces, digamos, lo que es la terapia familiar psicoanalítica, eh, eh, antes de estos autores, antes de Marley y Rasher, era, era una terapia familiar, pero en donde se trabajaba al paciente, ¿sí? Eh, y algunos de los miembros de su familia, pero en sesiones aparte. ¿Sí? Pues pongo un ejemplo. Yo estoy atendiendo a mi paciente, a Sofía, ¿sí? Ya llevo 3 meses por psicoanálisis con ella, un trabajo analítico, pero veo que es importante tener en cuenta, o veo que la relación con su papá, con su mamá, sí, pues de alguna forma hace que la paciente que yo estoy viendo, eh,
pues su salud, se afecte su salud mental. Como psicoanalista, ¿qué se hizo? ¿Qué se hacía? Eh, yo empezaba a trabajar la psiquis del papá, la sesión de los martes, la psiquis, digamos, psicoanálisis, hacer un análisis, un trabajo analítico con la psiquis de la mamá los miércoles y la otra el jueves con la psiquis del, del, no sé, de uno de alguno de los hermanos. Entonces, esa era la terapia familiar, digamos así, psicoanalítica, antes de Rashid y Marley, en donde el hecho de trabajar individualmente a uno o dos o tres miembros de la familia iba a ayudar a mi paciente, ¿sí? Pero ese psicoanálisis familiar nunca, digamos, por decirlo así, trabajaron en conjunto, en el mismo consultorio o en un mismo lugar, papá, mamá, mi paciente, ¿sí? Y el hermano del paciente. eh, no, no, eso no lo hacían. Luego fue ya Rashid y Marley que empiezan a, a desarrollar una línea de psicoanálisis, pero más enfocada en lo social y en lo relacional. O sea que eso fue bastante también contundente. El tercer movimiento, pues fueron los primeros sexólogos, ¿sí? Ya que ellos cambiaron el foco de observación del individuo a las relaciones, como causa y foco del tratamiento de las preocupaciones sexuales. Ese fue otro aporte de los sexólogos, ¿no? Entonces, cuando en una relación de pareja, ¿sí? Eh, había alguna dificultad en la vida sexual de ellos, el sexólogo exploraba, pues, eh, si ese problema sexual tenía algo que ver con tensiones entre la pareja, ¿sí? Entre la pareja de esposos. Y eso fue el aporte de los sexólogos. La conducta sexual de uno de los miembros de la pareja puede estar afectada por problemas en la relación de pareja, ¿listo? A nivel emocional, etcétera. Bueno, y por último, el cuarto movimiento estuvo constituido por el cónyuge matrimonial, entonces, en donde se empezó a hacer una como, como eh, prevención con las parejas y las familias. Entonces los counseling, ¿sí? Daban, psicoeducaban a las parejas, psicoeducaban a las familias, hacían, digamos, prevención primaria, llamémoslo así, prevención primaria, secundaria, para prevenir posteriores eh, problemas al interior de la pareja, al interior de la familia, ¿sí? Entonces, se vio como si se empezaba a, a educar a la pareja en comunicación, en el manejo, digamos, en la gestión de emociones de cada uno, en la forma de solucionar sus problemas, se iba a evitar a futuro, eh, digamos, disolución de la pareja o problemas, pues, como violencia intrafamiliar. Entonces, se dieron cuenta que que los consejos y las estrategias que daban los consejos, ¿sí? Contribuían pues, a, a un adecuado funcionamiento familiar, pero también como a prevenir problemas eh, a futuro, ¿sí? Más graves. Bueno, listo. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de la fundación del pensamiento sistémico. Los cuatro movimientos anteriores son como esos movimientos que fueron sembrando el terreno, que fueron abonando el terreno para la fundación del pensamiento sistémico. Entonces, en cuanto a la fundación propiamente dicha del paradigma sistémico, este se puede situar entre los años 1952 y 1961. Entonces, pues la cosa cambió en los años 50 cuando las fronteras de las ciencias de la salud, las ciencias sociales y humanas se encuentran con el nacimiento de la cibernética, con el nacimiento
de la teoría general de los sistemas con el nacimiento de la teoría de la comunicación humana de Wadsworth y posteriormente con lo que se llamó el constructivismo y el construccionismo social. Entonces, fíjense que el pensamiento sistémico eh, es, interdisciplinario. Hay otras disciplinas eh, que han contribuido, ¿sí? Con teoría y con prácticas terapéuticas, prácticas de intervención, pero ¿cuál era el foco de todas estas teorías? ¿Cuál era el foco de la cibernética? ¿Cuál era el foco de la teoría de la comunicación? ¿Cuál era el foco de la teoría general del sistema? Eran la forma como las personas y eh, se comunican e interaccionan entre ellos, ¿sí? Ya sea al interior de una familia, al interior del grupo, y cómo esa forma como ellos se comunican e interactúan, ¿sí? De alguna manera pueden mantener o en algunos casos causar eh, problemas psicológicos o trastornos mentales. Entonces, el foco es en la interacción entre los miembros de una familia, los miembros de un grupo, ¿sí? Y cómo esa interacción, pues, lo que hace es definir, digamos, un problema como, llámese depresión, llámese problemas académicos, eh, un problema psicológico, ¿ok? Bueno, listo. Ahora, bueno, estimulados por todo pues, estas teorías sociales, ¿sí? Surge perdón, todas estas teorías de conocimiento, surge la evolución de una parte de la psiquiatría que observaba la importancia de la familia en la etiología de la esquizofrenia y de otras patologías graves. Se trata de un grupo de profesionales de Nueva York, pues aquí hablan de Ackerman y, y bueno, y otros psiquiatras. En ese entonces, eh, los psiquiatras eh, eh, quieren generar alguna estrategia para que digamos, el nivel de hospitalización de los pacientes bajara, no fuera tan alto, ¿sí? En ese entonces, algunos psiquiatras empezaban a observar que cuando un paciente de manera individual, ¿sí? Mejoraba, ¿sí? Ya sea que estuviera en consulta externa o hospitalizado, y una vez se le daba de alta y ese paciente volvía a su trabajo, volvía a vivir con su familia o con su pareja, ¿sí? Recaía, entonces eh, era nuevamente abordado por la terapia individual y después de mucho tiempo volvió otra vez el paciente a mejorar y cuando se le volvía a dar de alta, volvía también nuevamente a recaer, ¿no? Entonces, esto hizo que estos psiquiatras comenzaran a incluir a los miembros de la familia a las terapias, ¿sí? Ya no era una terapia individual, sino ya era una terapia en donde estaba el paciente y, y pues personas significativas de su familia. Se empezó a ver que esto disminuyó muchísimo lo que fue la hospitalización, disminuyó muchísimo las recaídas y esto también fue un bastión importante de este grupo de psiquiatras como Ateneo en ese sentido. Bueno, aquí en, en Latinoamérica se dio lo de los ¿qué? Neuropsiquiatras, ¿no? Que son psiquiatras que venían con una orientación psicoanalítica y también empiezan a encontrarse con toda esta evolución de pensamiento sistémico y comienzan a integrar a las familias en sus consultas. Aquí en Latinoamérica también se empezó a ver ese movimiento psiquiátrico también eh, bastante, que fue bastante contundente para la fundación del pensamiento sistémico. Otro bastión
El otro bastión fue, pues, de la Fundación del Pensamiento Sistémico, fue la creación del instituto, el MRI de Palo Alto, el Mental Research Institute, en Palo Alto, California. El psiquiatra Don Jackson también estuvo ahí trabajando, Jay Haley, Whitlam, así como Virginia Satir, luego White. Pero fíjense que este movimiento era de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, eran profesionales de la salud, pero también eran profesionales de las ciencias sociales humanas, se encuentran con estas teorías que vimos en el documental: la teoría general del sistema, la teoría cibernética, la teoría de la comunicación, y lo que hacen es empezar a aplicar estas teorías, ¿sí? a, a su intervención como terapeutas, a intervenciones sí, terapéuticas. Entonces, porque este grupo de profesionales pues trabajaba con personas con problemas psicológicos, también con personas con esquizofrenia, con trastornos alimenticios, con depresión, o con niños con problemas de aprendizaje. Y empezaron a incorporar todas estas teorías al estudio de la familia, y se dieron cuenta que al empezar a trabajar con lo que es la comunicación e interacción entre el, el- 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 el paciente y los demás, esto pues iba a generar cambios, pues, efectivos, y cambios muy rápidos. Bueno, por eso es que el pensamiento, la terapia sistémica se considera una terapia breve, y como podemos ver acá, aquí el MRI, y, con todos estos representantes, con Joe Halley sobre todo, bueno, Virginia Satir también, fueron los que desarrollaron una línea de terapia breve desde la terapia familiar sistémica. Bueno, y listo. Entonces, bueno, la terapia sistémica se empezó a difundir a Europa. Dice que se comenzó por Norteamérica, luego a Europa, y allá pues, psicólogos y psiquiatras en Italia como Andolfi, como Palazzoli, Boscolo, Gianfranco, Chichín, ¿sí? Eh, empiezan a desarrollar, digamos, estrategias para intervenir en la familia. Los grandes aportes de Selvini Palazzoli y su equipo de la escuela de Milán fueron eh, conceptos como el juego patológico, ¿sí? Que hay una forma eh, específica en que interaccionan las familias que, que, que pueden mantener ciertas patologías. Entonces ellos empezaron a hablar, digamos, del juego patológico de las familias donde hay un miembro alcohólico, el juego patológico de las familias con un miembro psicótico, el juego patológico de las familias que tienen un miembro con trastornos alimenticios, ¿sí? ¿Y qué era el juego patológico? ¿Cuál era? Era la forma como estas familias interaccionaban, ¿sí? De manera ya permanente, y como la forma como se comunicaban ellos era lo que mantenía, ¿sí? Y hacía que, digamos, X trastornos se mantuvieran con el tiempo y cada vez se fueran agravando más. Entonces ellos lo que iban haciendo era como que eh, poner a la familia a que jugaran otro juego familiar, ¿sí? Si la intención de la familia era comunicarse, era solucionar problemas, que lo hicieran, pero de una forma que no atentara contra su salud mental. Entonces era como mostrarle otro tipo digamos así, de juegos, en donde estos juegos lo que buscan es reestructurar a la familia en su interior, la forma como se comunica, se interacciona, y esto pues empezaba a, a- a mejorar las relaciones familiares, y por ende pues eh, ya lo que eran depresión, o trastornos, o pues
ya empezaron a haber también cambios en este tipo de trastornos, cambios favorables. Bueno, un tercer salto tuvo lugar cuando ya se incluye. Ah, bueno, entonces en Italia fueron ellos, ¿sí? Palazzoli, sus colegas, pero también en América Latina, pues estuvo eh, Carlos Sailusti con un aporte grandísimo que hizo él fue sobre la red sistémica, ¿sí? La red de apoyo que tienen las personas, ¿sí? Ese fue un gran aporte que él hizo. También, bueno, estuvo Salvador Minuchin con su terapia estructural. Y en Sudáfrica, pues hubo aportes originarios de Judith Landau. Bueno, un tercer salto tuvo lugar cuando se empieza a incluir también, sí, el estudio de la familia, pero la relación de la familia con el equipo terapéutico. Eso también lo vemos en el video. Aquí es cuando Tom Anderson, sí, crea el equipo reflexivo. Eh, el equipo reflexivo, recuerden, bueno, les voy a contar brevemente la historia, ¿sí? Tom Anderson, eh, eh, él es un psiquiatra, bueno, él es un psiquiatra, pero no recuerdo. mm, él empezó a trabajar con, ya sé, noruego, sí, empezó a trabajar con otros psiquiatras y, y se dieron cuenta que cuando eh, ellos, digamos, este grupo de psiquiatras conversaban, hacían conversaciones frente a las familias generaban cambios, ¿sí? ¿Esto cómo comenzó? Esto comenzó que Tom Anderson, en la clínica donde él trabajaba, utilizaba la cámara EGC para trabajar con eh, pacientes y familias y parejas, pero en la cámara EGC, en el consultorio solo estaba el terapeuta a cargo con, con la familia y al otro lado del espejo había un equipo de psiquiatras o psicólogos, ¿sí? Que pues observaban la sesión del psiquiatra o del psicólogo. Cuando esta sesión terminaba, la familia, la pareja, los pacientes que estaban haciendo atendidos se iban para su casa y luego este psicólogo que estaba a cargo del caso pasaba al otro lado de la cámara, ¿sí? Y comenzaba a conversar entre sus colegas, entre los colegas del equipo. Entonces veían entre todos diferentes hipótesis, empezaban a- a- a dar como algunas alternativas para que ese profesional que estaba a cargo del caso, pues en la próxima sesión trabajara y siguiera ayudando a las familias o a los pacientes, hasta que un día eh, Tom Anderson estaba atendiendo a una familia y al otro lado del espejo estaba el equipo de psicólogos, lo estaba observando y Tom Anderson eh, se sintió como empantanado, ¿sí? Con el caso, se, se sintió confundido y le dijo, eso fue algo espontáneo, le dijo a la familia que estaba atendiendo, dijo, ¿será que podemos escuchar a los profesionales que están atrás, que ya nos llevan viendo 40 minutos, una hora, a ver qué opinan de lo que hemos venido conversando? Y bueno, se dieron este permiso, se autorizó y em- eh, la familia con Tom Anderson empiezan a escuchar lo que el equipo dice al otro lado de la pantalla, de la cámara, perdón, todas las reflexiones que hacen, ¿sí? Luego entonces el equipo termina y Tom Anderson le dice a la familia que está teniendo, bueno, ¿qué es lo que dijo el equipo? ¿Sí? A ustedes les llamó la atención. Entonces el equipo, la familia empieza a decir, bueno, me sirvió esto, me sirvió lo otro.
Entonces Tom Anderson ya al final les dijo, bueno, ok, entonces nos vemos dentro de 8 días, pero todo lo que aquí hemos conversado, vayan a poner en práctica, ¿sí? Y así fue, empezaron a poner en práctica todo lo que las familias se iban para su casa y colocaban en práctica en la semana lo que el equipo había aportado. Y ese también fue un gran aporte de, de Tom Anderson en cuanto al pensamiento sistémico y lo que se conoce como terapia sistémica. Y el cuarto salto tuvo lugar ya cuando eh, se desarrolla el construccionismo social. Entonces, el construccionismo social ese, ese, es un paradigma que nos indica que las realidades son construidas a través del lenguaje. Entonces, ellos van mucho más allá. Ellos dicen que eh, la personalidad es construida a través de la forma como yo interacciono y me comunico con los demás, ¿sí? O sea que yo tengo una, digámoslo así, en este contexto, digamos, acá hoy, eh, en esta clase, ¿sí? En este contexto donde yo soy su profesor, ustedes pues, son mis estudiantes, ¿sí? Y lo que aquí empecemos a construir en estas clases, en este contexto y en la forma como nos empecemos a comunicar, relacionar, ¿sí? Ustedes van a conocer rasgos míos y yo de ustedes de personalidad, ¿sí? Pero ese yo mío, digamos, al ir a otro contexto, a mi contexto familiar, en mi contexto familiar, la forma como yo me relaciono y comunico con mi familia hace digamos, yo me muestre de otra forma, ¿sí? Digamos que tenga otra forma de ser. Sí. ¿A qué quiero llegar con eso? Fíjense cómo el pensamiento sistémico lo que nos aporta es eso, cómo eh, el contexto, ¿sí? Y las relaciones que yo tenga con los demás y la forma como yo me comunico es lo que determina, ¿sí? Mi conducta, ¿sí? Y si eso es así, entonces el trabajo de los terapeutas sistémicos es trabajar en el contexto, en X contexto donde pasa lo que pasa o ocurre lo que ocurre, donde se mantienen los problemas psicológicos. ¿Listo? Bueno, eh, vamos a pasar aquí ya a las aportaciones de pensamiento sistémico. Entonces, eh, eh, ¿qué nos deja el pensamiento sistémico? ¿Sí? ¿Qué nos aporta? Esa manera de comprender o darle un sentido a las conductas o a los síntomas sin desconocer la conexión con el contexto, ¿sí? Con contexto que determina esa conducta, ¿sí? Contexto familiar, el social, el socioeconómico. Ese es uno de los grandes aportes. Otro aporte es la concepción según la cual la identidad, la personalidad, se constituye solo en la relación con el otro, ¿sí? Ese es también otro aporte. Y este último aporte que tengo acá. Bueno, aquí abajo es un ejemplo. Traje un ejemplo para rescatar este aporte de que la identidad se constituye solo en relaciones sistémicas, que es algo que se estaba hablando ahorita. Entonces, el paradigma sistémico acepta la inferencia de comportamiento de un niño o una niña en contextos diferentes. Digamos, puede que una niña en el colegio, ¿sí? Eh, se comporta como un ser afable, aplicado, ¿sí? Pero en el contexto familiar es déspota o tiende a disociar o es agresiva con su papá, ¿sí? Entonces, ese comportamiento, digámoslo, adaptativo en el colegio, pero
desadaptativa en casa, ¿sí? Es producto de esos dos contextos en donde ella se desarrolla, ¿sí? Entonces, por eso es que ya el terapeuta sistémico pues tiene en cuenta, digamos, el contexto del colegio, cómo es la relación de los papás de la niña con los profesores, cómo es la relación de la niña con los profesores, eh, cómo la niña, qué papel juega la niña ya, cómo, digamos, la niña, eh, qué nivel de jerarquía o juega ya en el colegio. Digamos, si la niña en el colegio eh, asume un rol de, digamos, de, de estudiante o de pronto asume un rol como de adulto porque eh, las directivas del colegio le están asignando ciertas labores. Bueno, y lo mismo pues habría que revisar pues, en la casa, qué está pasando ahí en ese contexto, cuáles son esas reglas, esos roles, eh, el para qué, sobre todo el para qué de la niña ser déspota o agresiva, ¿no? Y con quién, y en qué momentos, en qué lugares, y cuando la niña es agresiva con papá, cómo reacciona mamá, ¿sí? Y cuando mamá reacciona frente a la agresividad de esta niña, ¿qué sucede en los hermanos, digamos? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué pasa en la relación niña-papá cuando la mamá, digamos, eh, maneja la situación o cuando no la maneja? ¿Qué ocurre ahí cuando la mamá sí se torna pasiva? ¿Qué pasa en la relación de papá con esta niña agresiva? Bueno, eso es uno de los aportes del pensamiento sistémico, ¿no? No es entrar a mirar, no, la culpa acá es de la mamá porque es sobreprotectora, o el papá porque es pasivo, o la niña porque la niña, pues, tiene déficit de impulsividad, ¿sí? Sino más bien qué está pasando en el contexto familiar, en la relación, ¿sí? Para que sea en este contexto en donde se dé una conducta disruptiva y no en un contexto escolar, ¿sí? ¿Por qué sí se da esta problemática de la niña agresiva al interior de la familia y no se da en el colegio, ¿sí? ¿Cómo está funcionando ese sistema escolar? ¿Cómo está funcionando ese sistema eh, familiar? ¿Sí? ¿Qué reglas hay en el sistema escolar? ¿Cuáles son los roles que ella está ejerciendo allá? Eh, ¿Sí? ¿Qué nivel de jerarquía ocupa la niña allá? ¿Sí? Allá de pronto tienen como la monitora, ¿sí? Y eso la eleva un poquito en su nivel jerárquico con respecto a los demás niños, y esto le permite ella ser más autónoma, independiente, donde el colegio permite que ella dé su opinión, en cambio en la familia pueda que no, ¿sí? Eh, 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 porque eh, hay un sentido, puede que haya un sentido en el interior de la familia, y los sistémicos lo que buscan es esa conducta agresiva, el para qué, por eso también está el para qué, no el por qué. El sistémico no se preocupa por el por qué, sino para qué, sí, el para qué esa agresividad. Algo está pasando, es un campanazo de esa agresividad de la niña para reorganizar la familia, de pronto ella está ocupando el rol de mamá que su mamá no está ocupando, y su mamá está ocupando un rol de adolescente, sale a fiestas, sí, sí, pero la niña que tiene 12 13 años empieza a hacerse cargo de sus hermanitos más pequeños porque su mamá está actuando como adolescente y su papá también está actuando como adolescente y está en fiestas y cosas y está esta niña a cargo de, ¿sí? Bueno, sí, eso es lo que habría que entrar al sistémico a ver qué está pasando ahí, ¿sí? Esa agresividad no es porque la niña no sabe cómo ser asertiva, porque la niña tiene un déficit impulsivo, sino porque algo ocurre en las interacciones. El sistémico no desconoce, obviamente no desconoce, digamos,
lo que es lo biológico, ¿sí? Sabemos que hay problemas psicológicos que tienen una alta carga, eh, sí, biológica, ¿no? Genética, perdón, genética, como como los trastornos bipolares, etc. No lo desconoce, pero no desconoce eso, pero sí se da cuenta que la forma como la familia o la forma como esta persona que está, digamos así, deprimida en la familia se agrava, ¿sí? Es porque algo está sucediendo en la forma como esta familia se organiza, se relaciona. Porque eso es lo que otra cosa, hay jóvenes, digamos, con trastorno bipolar que cuando están en el colegio en estos contextos están asintomáticos, están bien, pero cuando están en la casa no, o al revés, ¿sí? Entonces eso es como el interés del sistema, ¿no? Revisar qué está ocurriendo en esas interacciones. Ese es lo más importante acá. Bueno, entonces, aquí, bueno, ya estamos por terminar. Vamos a, ahora vamos a ver eh, una de las teorías que que soportaron o que siguen soportando de manera teórica, pues la terapia sistémica, que es la teoría general de sistemas. La próxima clase vamos a ver lo que es la teoría de la comunicación humana de Waslaw. Luego en la tercera clase vamos a ver lo que es la cibernética de primer y segundo orden y cómo esto tiene que ver con el cambio eh, en la terapia. Bueno, entonces van a haber tres clases donde vamos a dedicar a ver algo sobre estas teorías, que son soporte de la terapia general sistémica. Entonces, como vimos también en el documental, la teoría general de sistemas es un enfoque interdisciplinario que estudia las estructuras, las relaciones y los comportamientos de los sistemas en general, ¿no? Los sistemas tanto de los seres vivos como los sistemas, las máquinas. Entonces, von Bortalafi, en los 40, eh, eh, estudió los sistemas, cómo funcionaban, cómo intercambiar información, cómo los sistemas se autorregulan, ¿sí? Bortalafi, el biólogo, cómo se organizaba para adaptarse frente a situaciones inclementes o adversas, ¿sí? Y, y todo lo que él estudió lo empezaron a coger, ¿sí? A recoger ciencias de las ciencias sociales, ciencias humanas, o de psicología, la antropología, la psiquiatría, y lo empezaron a aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? La terapia general de sistemas lo que, lo que propone es lo siguiente, ¿sí? Que los sistemas, digamos, los seres vivos están organizados en sistemas, ¿sí? Y un sistema está compuesto por diferentes partes, y esas partes se relacionan para cumplir una tarea, se relacionan para sobrevivir, etc. Entonces, teniendo en cuenta esta, digamos, esta teoría, eh, eh, la teoría general de sistemas se centra en cómo las partes de un sistema interactúan para formar un todo coherente y cómo ese todo también interactúa con su entorno. Entonces, esto aplicado a la familia, podemos ver cómo la familia, ¿sí? Está organizada, tiene una estructura, ¿sí? Eh, en donde en esta estructura hay unos miembros organizados a través de unos subsistemas. Está el subsistema de padres, el subsistema de esposos, el subsistema de los hijos, ¿sí? El subsistema de los hermanos, ¿sí? Y cómo estas partes se relacionan entre sí para que esta familia pueda autorregularse, pueda sobrevivir al paso de los años. ¿Sí? Fíjense que familias que tienen hijos niños, hijos pequeños, digamos de 5, 6, 10 años, tienen unas tareas, tienen unas funciones, pero cuando este niño ya pasa a la adolescencia, esta familia, como es un sistema, tiene que hacer unas acomodaciones en cuanto a reglas, en cuanto a normas, en cuanto a jerarquías, ¿sí?
digamos, una familia con un adolescente ya tiene que permitir que él opine, un adolescente de 15, 16 años, opine sobre ciertas reglas y empezar a decir, bueno, esta regla vamos a ser más flexible con esta regla sí cambia, pero esta no cambia. ¿Sí? Pero ya cuando ese niño ya es un adulto y sigue viviendo con la familia, entonces también hay que hacer cambios para que la familia pueda sobrevivir, para que pueda estar bien. Si no hacen estos cambios, pues ahí vienen los problemas, surgen los problemas psicológicos, emocionales, ¿sí? Cuando un adulto es tratado como un adolescente, cuando un adolescente es tratado como un niño muy pequeño, ¿sí? Entonces, esto es como una de las aplicaciones de las tantas aplicaciones de la teoría de los sistemas en la terapia. Entonces, estas son algunas propiedades de los sistemas que nos aportó la teoría general del sistema. La teoría general del sistema nos aporta, nos dice que todos los sistemas tienen unas propiedades, unas características. Todo sistema es interdependiente, todo sistema, hay un principio de totalidad, un principio de entropía, un principio de retroalimentación, homeostasis, jerarquía, ¿sí? Y todos estos principios uno los puede ver en las familias, ¿sí? O en diferentes sistemas, el sistema laboral, en los sistemas sociales, el sistema de la familia, el sistema del colegio, ¿sí? Bueno, entonces aquí les voy a leer cada una de estas propiedades y les voy a dar un ejemplo de estas propiedades, pero ya aplicado a la familia. Entonces, interdependencia, ¿qué es la interdependencia? Todos los sistemas tienen esta propiedad, ¿no? Componentes de un sistema están interrelacionados y dependen unos de otros. Entonces, podemos ver, digamos, cómo el cerebro, ¿sí? Eh, y el sistema nervioso central, la relación que tienen para, eh, para el manejo de emociones, para el comportamiento de una persona, ¿sí? Esto aplicado en temas de la salud. Pero en temas de familia, pues ya lo vamos a ver a continuación. Totalidad, el sistema es visto como un todo y no solo como la suma de las partes. Entropía y equifinalidad. Entropía es que hay un caos, un desorden que lleva al orden, ¿sí? Equifinalidad es que eh, ciertas conductas pueden iniciar de múltiples maneras, ¿sí? Pero también pueden tener múltiples finales, ¿sí? Eso es la entropía de la equifinalidad. Entonces, un sistema, cuando entra en caos, cuando entra en crisis, ¿sí? Puede eh, llegar, o sea, su tendencia es llegar al equilibrio, pues búsqueda de ese equilibrio de alguna forma, ¿sí? Eh, y hay ciertos, digamos, conductas de un sistema que pueden ser explicadas por, por, por múltiples causas, no solo por una causa, ¿sí? Y hay ciertos, digamos, problemas o situaciones que pueden tener inicios finales, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver. La retroalimentación. Los sistemas operan a través del bucle de retroalimentación donde la salida del proceso se convierte en entrada de otro. ¿Sí? Entonces esto tiene mucho que ver, ¿sí? Con los estímulos. La información puede ser un estímulo que llega a una parte del sistema y esta parte, ¿sí? Genera una conducta que afecta a otra parte del sistema. ¿Ok? Eso es lo que llamamos retroalimentación de general de sistemas. Homeostasis, pues los sistemas tienen mecanismos para mantener la estabilidad interna, la respuesta a cambios externos. Y jerarquía, los sistemas pueden estar organizados en niveles jerárquicos de sus sistemas que forman sistemas más grandes. Entonces vamos a ver estos 6 principios acá aplicados a la familia. Entonces, interdependencia. En una familia los miembros dependen unos de otros para el apoyo emocional, para el apoyo económico, para el apoyo social. El comportamiento de un miembro afecta a los demás.
miembro de la familia está experimentando estrés, que puede influir en la dinámica, sí, que nosotros del hogar. En totalidad, la familia pues, tiene que ser vista como una unidad completa. Entonces, un problema en un miembro de la familia afecta a toda la familia, no solo al individuo. Por ejemplo, un conflicto entre los padres puede tener repercusiones en el bienestar emocional de los hijos. ¿Sí? El hecho, como el ejemplo que yo les decía ahorita, que el papá se porta como un adolescente, la mamá también, y la hija adolescente empieza a asumir un rol de adulto y empieza a criar a sus hermanitos, ¿sí? Eso la puede afectar a ella, puede llegar a deprimirse bueno, puede tener múltiples desenlaces. Es que fíjense que esto tiene que ver, lo que les acabo de decir con lo que es equifinalidad, con este principio, ¿sí? Los sistémicos, digamos, como nos centramos en las interacciones que hay alrededor de la familia, entonces no nos preocupamos digamos, como que llegar a diagnosticar, ¿sí? Porque la depresión, la esquizofrenia, cualquier problema psicológico, cualquier trastorno mental puede ser agravado, ¿sí? Eh, por la forma como la familia se funciona, ¿sí? O sea, funciona. Entonces, ya la manifestación de ese funcionamiento puede darse de múltiples maneras, ¿sí? Eh, puede generar una depresión, puede generar una psicosis, sí, o puede agravar una depresión, puede agravar una psicosis, etc. Homeostasis, ¿sí? La familia tiene mecanismos para mantener la estabilidad, por ejemplo, después de una discusión, pueden surgir comportamientos que buscan restaurar el equilibrio, ¿sí? O hacer cambios para la dinámica de la comunicación, o, o la intervención de otro miembro de la familia para mediar. Fíjense el ejemplo en donde yo les digo que, digamos, que el papá se trata como un adolescente, asume ser adolescente, la mamá también, aparte, cada uno independiente como adolescente, y ahí hay una entropía, o sea, hay un desequilibrio, porque hay niños pequeños en esta familia, debe decir. Entonces, ¿qué pasa? Ese desequilibrio, ¿sí? Hace que uno de los miembros de la familia, en este caso, el ejemplo que les puse, la adolescente de 12 años, asume el rol de adulto, ¿sí? Y esa es la única forma de mantener esa homeostasis, pero ¿a costa de qué? A costa de ella dejar de vivir lo que tiene que vivir, de actuar, de ejercer su rol, digamos, de niña, de estudiante y empezar a asumir las responsabilidades pues, de un adulto. Pero fíjense que aquí se aplica la teoría general de sistemas. Fíjense, todo sistema, cuando hay una entropía, cuando hay un desequilibrio, ese sistema va a buscar estrategias, las partes del sistema, perdón, van a buscar alguna estrategia para lograr un equilibrio y que ese sistema sobreviva. Entonces, fíjense en el ejemplo que les digo. La adolescente de mi familia se está derrumbando, papá y mamá no están haciendo lo que tienen que hacer, mis hermanitos están sufriendo, no los están educando, no los están creando, no los están llevando al colegio, no están recibiendo el amor y las necesidades y el apoyo que los papás lo tienen que hacer, pues yo lo asumo, ¿sí? A pesar de que esto me vaya a costar, o eso puede ser consciente, puede ser inconsciente, ¿sí? Ese asumir ese rol, pero se aplica la homeostasis. Entonces, fíjense cómo la teoría general del sistema, la psicología y la psiquiatría empiezan a tomar elementos para entender, digamos, la salud mental, los trastornos mentales, y también no solo para entender, sino para intervenir. O sea, en este caso de esta familia, pues, ¿qué hay que hacer? El sistémico, pues debe poner, a reestructurar con técnicas que hay, ¿sí? Que son técnicas conversacionales, a través de tareas, etcétera, etcétera, para que el
los papás asuman, digamos, su rol de papás y la niña son sus padres, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, y sigamos acá. Jerarquía. Ah, bueno, jerarquía. Dentro de una familia existen diferentes niveles jerárquicos. Entonces, digamos, los papás pues, son los adultos de la familia, son la cabeza de la familia, son los que deciden fundar una familia, son los que eh, quieren llevar a la familia, o sea, a que cada uno de los miembros de la familia se desarrollen muy bien, sí, que contribuyan a esta sociedad, etcétera. Eh, y los hijos, pues, eh, para que la familia funcione, pues los hijos deben, digamos, sentir respeto por sus padres y sus padres, pues, tienen que dar amor y protección a sus hijos, ¿no? Para esto hay unos subsistemas que están organizados, ¿sí? Entonces, los padres tienen que brindar este amor, esta protección, ¿sí? Papá y mamá tienen que trabajar como un equipo, ¿sí? Y tienen que velar por estos hijos, ¿sí? Pero entre ellos son esposos, ese es el subsistema conyugal, ¿sí? Entonces, entre ellos también como esposos, hay un subsistema que también tiene que, pues también tiene unas reglas, tiene unas jerarquías, tiene una forma de comunicarse, interactuar, ¿sí? Que tiene que funcionar. Está la subsistema de relación padres e hijos, ¿sí? Y el sistema fraternal entre hermanos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo. Mm, Aquí pongo un ejemplo. Entonces, digamos, eh, en el subsistema parental, perdón, en el sistema conyugal, digamos que estos dos esposos, ¿sí? Que tienen una familia, estos dos esposos tienen problemas conyugales, ¿sí? Y entran en la guerra, empiezan a discutir entre ellos, empiezan a hacer, sí, a conflictuar mucho, ¿sí? Pero ellos tienen hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunos esposos que lo que hacen es meter a los hijos a la guerra, ¿sí? De alguna forma muy consciente, otros inconsciente, uno muy sutil, ¿sí? Entonces, digamos, el papá comienza a hacer una alianza con el adolescente y pone al adolescente en contra de la mamá, ¿sí? Entonces, fíjense que se cumple lo que es la, la- el principio de homeostasis, pero también aquí hay algo que es la jerarquía. Hay un problema porque eh, el hijo, ¿sí? Lo están subiendo de jerarquía, ¿sí? El papá se está aliando, lo está empoderando y lo está volviendo como el enemigo de la mamá. Entonces, fíjense que ahí está papá y mamá como si fueran dos esposos, digamos así, dos adultos en contra de ella, todo para resolver sus problemas conyugales. Y así hay muchísimos ejemplos en donde pues lo que hay que hacer es reestructurar esta jerarquía. En general, este enfoque sistémico permite a los terapeutas y profesionales entender y mejorar las dinámicas familiares y abordar los problemas no solo a nivel individual, sino también considerando la interacción y las relaciones entre todos los miembros del sistema familiar. Bueno, entonces hasta acá vimos con los temas de hoy. Me gustaría, antes de irnos, son las 9, eh, eh, escuchar a algunos de ustedes que me cuenten qué de lo que se habló hoy, con qué se van, con qué aprendizaje se va cada uno, que quiera compartir. ¿Qué les llamó la atención de todo lo que se habló, se conversó, lo que se hizo? ¿Con qué se van hoy? ¿Qué aprendieron hoy acá?
Lucía, ¿vas a hablar? Que aparece tu nombre ahí. Profesor, sí, diga, ¿me dijo mi nombre? ¿Sí? Ah, o sea, bueno, ahora lo que ya usted nos está compartiendo, ¿no? Lo que es la historia, todo lo que es lo han trabajado los terapeutas, los psicólogos en en esta terapia sistémica, pues no he entendido de que es algo eh, eh, que se tiene que aplicar en lo que es la familia, de, como se dice, a todos, ¿no? En lo que es los subsistemas, ¿no? Ah, ok. En lo que es los miembros, ¿no? De la familia en la que tienen que intervenir, ¿no? La terapia, ¿no? Abordándose diferentes, obviamente, qué sé yo, métodos o enfoques, en este caso sistémico, pero también se puede combinar con otros, ¿sí? Podría ser también que podríamos utilizar otras técnicas, Sí. otros enfoques también, algo para poder, ah, hacer la intervención de la terapia. Puede ser, profesor. ¿Me estás preguntando o...? Ajá, sí, pues Ah, sería ok. posible. Eh, a ver, sí se puede hacer. Yo pienso que sí se puede hacer. Lo único que no hay que perder es el foco que en el caso sistémico es la interacción, ¿cierto? La Cierto. interacción Ujú. eh, entre, digamos, la interacción entre las personas que son significativas para, no sé, para la persona que es identificada como paciente, digamos así, la forma como se comunican entre ellos, cómo interactúan, o sea, sí se pueden utilizar otras técnicas de otros enfoques, pero la idea es no perder de vista Ujú. cuál es el foco. El foco sistémico es la interacción, ¿sí? Cierto. Para Muy eso, bien. yo aquí tengo un ejemplo que traje, eh, para cerrar acá, que se me hace interesante, lo voy a leer, porque lo que tú dices fue muy integrador. Entonces, eh, bueno, aquí hablan de un niño que tiene problemas escolares, ¿sí? Entonces, estos problemas escolares se da en relación con una mamá que se, que se muestra muy sobreprotectora con su hijo y tiene un padre que es periférico, ¿sí? Un padre muy pasivo. Entonces, ¿cuál sería el foco sistémico? El foco sistémico es empezar a buscar cuál es esa forma de relacionarse de esta familia, ¿sí? Que hace que se presente este problema escolar en el niño, esta dificultad, ¿sí? Fíjense que no es tanto, no, entonces el problema es la mamá que es sobreprotectora. No, el problema es el papá que es pasivo. Entonces, como la mamá es sobreprotectora, vamos a educarla, vamos a enseñarla, vamos a confrontarla, ¿sí? O vamos a mirar, traer un psicoanálisis de su tiempo, porque ella sobreprotege a, 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 a su a su niño, ¿sí? O qué ocurrió recientemente cuando ella estaba en cierta etapa, ¿sí? Cuando era muy pequeñita. No, fíjense que no es eso, es buscar la interacción, ¿sí? O sea, es buscarle que el problema de la música académico tiene un sentido al interior de su dinámica familiar o sea, en el contexto familiar o en el contexto donde esta niña se desenvuelva, ¿no? Y donde haya problemas. Entonces, ¿cómo eh, podemos hacer lo siguiente? ¿Cómo se puede hacer un cambio acá desde el sistémico? Entonces, hay que cambiar la pauta relacional. Por ejemplo,
favorecer que el padre se encargue de las tareas escolares, ¿sí? Y el resultado podría ser mayor autonomía del niño y la desinvolucración de la madre. En síntesis, la resolución o sí, la resolución de la dificultad, ¿sí? Entonces, lo que quiere el pensamiento sistémico es que cuando nosotros como sistémicos estamos atendiendo un caso como el de este niño, pensemos en la globalidad, pensemos en la totalidad, pensemos en retroalimentación, pensemos en estos principios que nos afecta la terapia general sistémica, la circularidad, la retroalimentación, ¿sí? Ese problema de problemas académicos está fluyendo en las relaciones, en las interacciones y se está manteniendo por la forma como se está relacionando, ¿sí? Y hay que buscar cuál es ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí el sistémico, el terapeuta sistémico lo que busca es ver las interacciones entre el niño, el papá y la mamá, ¿sí? Y eso es lo que pues, da cuenta del funcionamiento de cómo que en este caso esto nos explicaría los problemas académicos del niño, ¿sí? Donde la mamá está sobreprotege tanto al niño, hace que el papá se vincule. Entonces, si se hace una prescripción o se le pone tarea a la mamá, ¿sí? De que ella eh, atienda o cambie los roles, cambie de rol con el papá, ¿sí? Y que en algunas semanas ella esté dedicada a otras cosas, o sea, como que bueno, desinvolucrémosla, que ella sea la pasiva y que el papá que está pasivo sea más el activo, que esté más involucrado. Esto va a generar también como un cortocircuito, digámoslo así, ahí al interior de la familia. Eso yo creo que es como lo principal. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá y ya pues nos veremos en 8 días para seguir con el tema de la comunicación humana. Vamos a ver los axiomas de la comunicación humana después, porque, porque fíjense que las formas como se comunican los miembros de una familia entre sí, esa comunicación es lo que conecta esa interacción, ¿sí? Y esa comunicación es verbal y no verbal. O sea, la comunicación es como el pegamento entre las interacciones de los diferentes miembros que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces nos vemos, me despido, que estén muy bien, espero que les haya gustado la clase o les haya despertado un poco de inquietud, de interés por seguir profundizando más sobre este tema.